Buen día, estimados y estimadas estudiantes del curso de Fisiopatología para la Codificación de Enfermedades de la carrera de Registros Médicos y Estadísticas de Salud de la Universidad Estatal a Distancia. Como parte del material de apoyo de los temas expuestos en el libro de texto, vamos a trabajar en el siguiente video la temática de sangre y órganos hematopoyéticos. Expone mi persona, licenciado Luis Martínez López, tutor de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Para hablar primeramente de la sangre y órganos hematopoyéticos, tenemos que trabajar un poco la historia de la misma. Desde los principios de la humanidad, la sangre ha sido considerada la esencia de la vida, un vehículo del alma y la fuerza vital. Desde los principios, cuando los seres humanos empezaban con el proceso de realizar lo que eran las herramientas para la caza, se fueron observando que cuando un animal herido perdía sangre en demasía se debilitaba y moría. Entonces fueron analizando que la sangre tenía una fuerte conexión con la vida humana y animal, ¿verdad? Eso primordialmente en las primeras civilizaciones. Con el avance de la medicina, podemos ver cómo los médicos de la antigua China empezaron a relacionar la sangre con el flujo de energía en el organismo y cómo ellos fueron escribiendo informes sobre la circulación de la sangre a través del corazón y los vasos. También tenemos el aporte de Galeno de Pergamo, el cual en el siglo II después de Cristo empezó a realizar escritos que hablaban de la importancia de la sangre y la venosección para tratar enfermedades. Lamentablemente, muchos de los procedimientos que realizaba Galeno de Pergamo involucraban las sangrías excesivas, ¿verdad? Entonces muchas veces la gente más bien moría en lugar de curarse. En esa imagen podemos observar un procedimiento de sangría, ¿verdad? En el cual hay un intercambio para lo que llamaban en ese tiempo ellos limpiar la sangre. Ya llegando más al aporte, tenemos que hablar de Galeno, el cual escribió en sus primeros trabajos que las arterias contenían sangre, no aire, ¿verdad? Porque en un principio se creía que las arterias lo que transportaban era el aire. También vemos cómo en el Antiguo Testamento se hace referencia a la naturaleza y disposición de la sangre en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en Levítico 17, 11, 12 se describe lo siguiente: la sangre de la carne la vida de la carne está en la sangre. La sangre es la razón de la vida, por lo que nadie debe comer sangre, ¿verdad? Hacen un vínculo divino, un vínculo en el cual la sangre se ubica como algo importantísimo y relacionado con la vida de los humanos. También Plinio describió en sus trabajos cómo en la antigua Roma los gladiadores bebían sangre para curar sus heridas. También se documenta eh, procedimientos del medievo en los cuales las personas con mayor edad realizaban tipos de transfusiones sanguíneas con personas más jóvenes porque se creía que era un proceso de rejuvenecimiento. Vemos otros aportes de la historia, como los faraones egipcios trataban con sangre la elefantiasis, la rabia, en el caso de Galeno, los escandinavos bebían sangre de ballena para tratar el escorbuto, y como en el avance de la medicina moderna y del conocimiento humano, vemos cómo Andrés Besalio rechazó las ideas medievales de la anatomía del aparato circulatorio y empezó a construir en uno de sus trabajos primordiales, que fue un tratado de anatomía de 7 tomos, el cual describía muy bien la función del sistema circulatorio. También como William Harvey, el inglés, describió por primera vez la manera correcta de circulación de la sangre en su trabajo de Motu Cortis, el cual trabajó en Inglaterra y era parte de una colección que se encontraba en la Biblioteca de Londres, escritos que muchos se quemaron durante un incendio muy grande, pero de los cuales todavía se tiene testimonio y se tiene análisis. Bueno, al hablar de la sangre vamos a hablar de los elementos sanguíneos. Para ello debemos conocer que la sangre está compuesta de los siguientes elementos: eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y la porción de plasma.
La generación de sangre proviene del sistema hematopoyético, principalmente de sus elementos, y proviene del griego haima y poesis, sangre y poesis que hace. Y como la médula ósea y tejidos linfoides también son parte importante de este sistema sanguíneo. Bueno, al hablar de la sangre vamos a hablar de los elementos sanguíneos. Para ello debemos conocer que la sangre está compuesta de los siguientes elementos: eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y la porción de plasma. La generación de sangre proviene del sistema hematopoyético, principalmente de sus elementos, y proviene del griego haima y poesis, sangre y poesis que hace. Y como la médula ósea y tejidos linfoides también son parte importante de este sistema sanguíneo. Ahora vamos a describir un poco los elementos de los componentes de la sangre. Vamos a hablar primeramente de plasma, el cual es un líquido translúcido amarillento que se forma por encima de las células, el cual comprende alrededor del 55% total del volumen sanguíneo. El plasma lo que se encarga es de llevar las células que transportan los gases, ayuda a la defensa del organismo, evita la pérdida de sangre, participa en los procesos biológicos de intercambio gaseoso, en la acción inmunológica, en los procesos de coagulación. También es importante transportador de nutrientes, hormonas y mensajeros químicos a través de las diferentes regiones del cuerpo. Participa también en la regulación del calor, en los desechos metabólicos, equilibrio electrolítico, equilibrio ácido-base, y está constituido por 90% de agua, 8% proteínas y 2% de otras sustancias. Eh, las proteínas plasmáticas son los solutos más abundantes en el plasma, y la mayoría de estas proteínas se forman en el hígado y cumplen una variedad de funciones. Entre las principales proteínas plasmáticas vamos a tener la albúmina, que es la más abundante y constituye alrededor del 54% de las proteínas plasmáticas. La albúmina actúa como transportador de sustancias, es un importante regulador o buffer del sistema ácido-base, ¿verdad? Luego también tenemos las globulinas plasmáticas, que son alrededor de un 38%, y hay tres tipos de globulinas: las globulinas alfa, que transportan la bilirrubina de esteroides; las globulinas beta, que transportan hierro y cobre; y las globulinas gamma, que constituyen los anticuerpos del sistema inmunitario. Ahora bien, tenemos que también describir las células sanguíneas, empezando por los eritrocitos, ¿verdad? Que son los elementos más numerosos de los elementos formes de la sangre. Son discos pequeños, bicóncavos, con una superficie grande, y pueden deformarse con facilidad en los capilares de pequeño calibre, esto en las zonas de intercambio gaseoso. Contienen la proteína transportadora de oxígeno, la hemoglobina, y los eritrocitos derivan de la célula madre de la médula ósea o mieloide, y tienen alrededor de 120 días de vida en circulación. Ahora bien, también tenemos que hablar de las células sanguíneas de los leucocitos. Los leucocitos o glóbulos blancos constituyen solo un 1% del volumen sanguíneo total, tienen su origen en la médula ósea y circulan a lo largo de los tejidos linfoides del organismo. Allí participan en procesos inflamatorios, inmunitarios. Incluyen entre sus tipos de acuerdo a la diferenciación, los granulocitos, los linfocitos y los monocitos. Los granulocitos son todas las células fagocíticas, y se les identifica por los gránulos plasmáticos que poseen. Son esféricos, tienen núcleos multilobulares y se dividen en tres tipos, que serían los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, los cuales tienen diferentes funciones de acuerdo a mecanismos de diferenciación celular. Finalmente tenemos que hablar de las plaquetas, que son fragmentos de células grandes de origen mieloide, los cuales derivan de megacariocitos grandes. Actúan mediante la formación de un tapón de plaquetas para controlar hemorragia, ¿verdad? Cuando hay la ruptura abrupta o circunstancial de la pared de un vaso, ellos llegan mediante
mediante mecanismos de mecanismos de hemostasia, los cuales hacen que se transporten a ese vaso y van a participar en lo que va a ser la reparación del endotelio del vaso. De 8 a 9 días es la vida útil antes de su eliminación. Hematopoiesis. La hematopoiesis es la generación de todas las células sanguíneas, las cuales comienzan en células endoteliales de los vasos sanguíneos en desarrollo durante más o menos a nivel de la quinta semana de gestación. Luego, la formación de estas células continúa en el hígado y en el vaso después del nacimiento. Después del nacer, esta función la va a asumir de forma gradual la médula ósea. Esta médula es una red de tejido conjuntivo que contiene células sanguíneas inmaduras. En estos sitios donde la médula es activa desde el punto de vista hematopoyético es roja, porque es donde producen muchos eritrocitos. De ahí su nombre como médula ósea roja, ¿verdad? Donde se van a formar los eritrocitos. También hay células grasas que están presentes en la médula ósea, pero que son inactivas en términos de generación de células sanguíneas. Esta parte de la célula de la médula ósea se va a denominar como médula grasa o médula ósea amarilla. Durante el crecimiento activo del esqueleto, la médula roja va siendo reemplazada de forma gradual a través de los años por médula amarilla. En la mayor parte de los huesos largos, ¿verdad? Como el hueso como el fémur, el húmero. En los adultos la médula roja está restringida a los huesos planos de la pelvis, las costillas y el esternón. A medida que una persona envejece, la celularidad de esta médula va declinando y cuando la demanda de células rojas aumenta, se presenta, como por ejemplo en patologías que vamos a ver más adelante, puede haber una resustitución. ¿Qué quiere decir esto? La médula amarilla va delimitándose y se va convirtiendo en médula roja, ¿verdad? También parte de la hematopoiesis puede ocurrir en lo que es el vaso y el hígado. Ahora bien, como, como bien es parte de este curso de fisiopatología, vamos a describir cuáles son los principales procesos de enfermedad que ocurren en la sangre y en los órganos hematopoyéticos. Primeramente vamos a hablar de los trastornos de los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos o hematíes. Generalmente los trastornos a nivel de los eritrocitos lo que van a producir son diferentes tipos de anemia. ¿Cuál es el concepto de anemia? La anemia es la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, secundaria a una reducción del número de eritrocitos o por tener una baja concentración de hemoglobina. También puede ser secundaria al sangrado excesivo, la hemólisis o producción ineficiente de glóbulos rojos, ya sea por punto de vista nutricional o por la insuficiencia de la médula ósea roja. Para ello también es bueno recordar algunos aspectos fundamentales de la función de los glóbulos rojos. Recordar que la función de estos glóbulos es facilitada por la molécula de hemoglobina, la cual a su vez contiene hierro y es encargada de transportar el oxígeno de los pulmones a diferentes tejidos. Además, la producción de glóbulos rojos es regulada por la eritropoyetina, que tiene lugar en la médula ósea y requiere ciertos elementos para su producción, los cuales son el hierro, la vitamina B12 y el folato, ¿verdad? O ácido fólico. El glóbulo rojo tiene alrededor de una vida de 120 días, el cual es destruido después luego en el vaso y los productos de degradación como el hierro y aminoácidos son reciclados, aspectos sumamente importantes para perpetuar esa formación de glóbulos rojos. Y la molécula de hemoglobina derivada del glóbulo rojo durante el proceso de degradación se convierte en bilirrubina y es transportada al hígado donde se elimina y se convertirá en hidrosoluble para su eliminación a través de la bilis. Siguiendo con los trastornos de los eritrocitos, ¿verdad? Las manifestaciones típicas de la anemia, aunque no son siempre las visualizadas, ¿verdad? Pueden recaer en lo que es la palidez, ¿verdad? Esa tez con falta de color en las personas. La hipoxia tesular, ¿verdad? Que es los miembros a nivel distal pueden estar fríos, con un inadecuado llenado capilar,
puede inclusive cambiar de coloración a lo que llamamos una cianosis distal, que es cuando a nivel de los falanges distales o de pies y manos se puede ver cómo hay cambios en la coloración de la piel, ¿verdad? Una piel que cambia de un tono rosa, eh, un tono vivo, a lo que es una coloración azul, morada, ¿verdad? Lo cual nos está infiriendo que hay una poca captación, un poco aporte de sangre a esas zonas. Entre los mecanismos de supervivencia del ser humano, que son sumamente interesantes, el cuerpo humano es una maquinaria perfecta, ¿verdad? Cuando hay un compromiso sanguíneo, el corazón y el sistema cardiovascular lo que va a buscar a través de mecanismos de diferenciación es proteger las zonas centrales, ¿verdad? Entonces la irrigación, ¿verdad? La llegada sanguínea a estas zonas distales se va a ver comprometida. También puede haber debilidad en la persona, fatiga, y puede presentar en los signos vitales mecanismos compensatorios, como es la taquicardia, ¿verdad? Palpitaciones aceleradas o también hipotensión, ¿verdad? Lo que llamamos hipotensión arterial, ¿verdad? Que es una presión sanguínea eh, con números poco, poco prometedores. También va a existir un riesgo del choque hipovolémico. Y a nivel hospitalario lo que se trabaja en esto es la terapia transfusional, ¿verdad? Que es el aporte de sangre. Y también en primera instancia la reposición de fluidos intravenosos. Inclusive también estos efectivos en una forma primaria, ¿verdad? Cuando hay pérdida sanguínea importante, la terapia, la fluidoterapia funciona en los primeros pasos para mantener la presión arterial, pero la terapia transfusional es lo idóneo, ¿verdad? Y también muchas veces hay que llegar a lo que es el soporte vasopresor, ¿verdad? Que es aplicarle al cuerpo a través de venas o de venas de grueso calibre lo que es medicamentos como la noripinefrina en infusión. Esto lo que va a ayudar es a mantener los niveles de presión arterial y por consiguiente mantener la demanda tisular en los diferentes órganos principales. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los trastornos en sí. Vamos a empezar con las anemias hemolíticas, ¿verdad? En las anemias hemolíticas lo que vamos a tener es una destrucción prematura de los glóbulos rojos, en los cuales va a haber retención del organismo del hierro, ¿verdad? O sea, no va a haber ese hierro de captación, de ese reciclaje para los procesos de formación de nuevas moléculas de hemoglobina. Estas tipo de anemias tienen características interesantes, ¿verdad? Que van a ser, por ejemplo, que se van a comportar de una forma normocítica y normocrómica. Eso lo que quiere decir es que van a haber glóbulos rojos con formas normales, se podría decir, y en cantidades adecuadas, ¿verdad? Lo que va a ocurrir principalmente en los glóbulos es que va a tener una lisis, ¿verdad? Una hemólisis acelerada, ¿verdad? Esos 120 días que hablábamos de vida media del glóbulo no se va a cumplir, sino que va a haber una hiperactividad medular, ¿verdad? La médula va a producir con cierta rapidez glóbulos como mecanismo compensatorio, pero estos glóbulos tienden a romperse, ¿verdad? Va a haber lo que es una hemólisis intravascular. Eh, Principalmente los principales síntomas que puede presentar una persona con este tipo de anemia va a ser fatiga, disnea, o sea, dificultad respiratoria, y otros signos de deterioro del transporte del oxígeno, ¿verdad? Como hablamos de lo que puede ser eh, frialdad a nivel distal, alteraciones del metabolismo de la bilirruina y demás. También puede tratarse eh, de una hiperactividad, ¿verdad? Entonces, también a nivel del vaso, ¿verdad? Puede haber lo que se llama esplenomegalia, ¿verdad? Que es una inflamación del vaso. Hay dos tipos principales de este tipo de anemias, la cual la primera es la anemia de células falciformes, ¿verdad? Ahí en la imagen vemos un glóbulo rojo normal y un glóbulo rojo en forma de 2, que es el característico
de la anemia falciforme. Este tipo de anemias también son conocidas como deplanocitosis y es el resultado puntual de la cadena beta de la molécula de hemoglobina. Hay una sustitución anormal de un aminoácido, el ácido glutamánico, por valina. Esto va a producir una molécula de hemoglobina falciforme, el cual es de transmisión genética recesiva y puede manifestarse por rasgos de células en forma de hoz. Ahí las vemos. Estas células, eh, según estadísticas, afecta al 10% de la población y tiene zonas por ejemplo, en zonas de África o zonas de Estados Unidos donde hay más prevalencia de la misma. Podemos ver que la molécula de hemoglobina va a tener una forma irregular de media luna. Son glóbulos sumamente rígidos y susceptibles a la hemólisis en el vaso, por lo cual va a haber una hiperactividad y una ruptura excesiva y por lo cual va a haber esplenomegalia. También tienden a ser padecimientos sumamente dolorosos en las personas que las padecen, ya que puede ocurrir oclusión vascular. Al ocurrir oclusión vascular, va a haber una hipoxia intensa en tejidos del organismo, lo cual va a producir anemia, dolor intenso, insuficiencia orgánica, ictericia, por lo que va a ser la débil captación en el metabolismo del hierro, ¿verdad? Entonces va a haber una producción de menor de bilirrubina conjugada, ¿verdad? Entonces va a haber mucho glóbulo oxidado y va a haber una persona con una coloración ictérica, ¿verdad? Que llamamos una persona amarillenta y demás. El manejo de estas enfermedades, este tipo de anemias de células falciformes no tiene cura, ¿verdad? Sino un manejo que se le da es un manejo sintomático, un manejo con transfusiones sanguíneas o inclusive cuando hay esta hipoxia tisular intensa, ¿verdad? La persona ocupa aporte de analgesia excesiva, ¿verdad? Analgesia fuerte, por ejemplo, con morfina. También tenemos las talasemias, que van a ser trastornos congénitos de la síntesis de hemoglobina. Estos van a ocurrir a nivel de las cadenas alfa o beta de la hemoglobina del adulto. En el caso de las beta-talasemias, se dice que son el resultado de una de las 200 mutaciones puntuales del gen de la beta-hemoglobina. Y las alfa-talasemias son producidas por la elección de un gen que va a producir una síntesis defectuosa de la cadena alfa. Las beta-talasemias también son conocidas como anemias de Colli o anemias del Mediterráneo, ya que tienen una alta incidencia en lo que es el sur Italia y Grecia, y las alfa-talasemias tienen números importantes de incidencia en poblaciones asiáticas. Va a presentar alteraciones de la coagulación y cuando hay una tasa de talasemia mayor, la persona va a necesitar transfusiones de forma periódica. Como dijimos, esta anemia junto con la anemia de células falciformes son anemias hemolíticas, ¿verdad? En las cuales por la forma inusual del glóbulo rojo, las alteraciones morfológicas, va a haber una ruptura abrupta o desencadenada de los glóbulos, procesos de hemólisis. También va a contribuir lo que son con secundaria a ella, va a haber procesos de cardiopatías y hepatopatías en la persona. Ahora tenemos que hablar también de lo que son las anemias por disminución de la eritropoyesis. Como hablamos, la eritropoyesis es el mecanismo de regeneración de glóbulos rojos, ¿verdad? Cuando hay un aporte insuficiente de ciertos elementos como el hierro, el ácido fólico o la vitamina B12, va, va a darse una baja en el número de la síntesis de hemoglobina, ¿verdad? Esta disminución en la síntesis de ADN de la hemoglobina va a producir una carga menor de glóbulos rojos a nivel de la circulación sistémica. En este caso vamos a hablar primeramente de la anemia por deficiencia de hierro, la cual es la causa más común de anemia que afecta a personas de todas las edades en todo el mundo. Esta anemia es el resultado de la deficiencia de hierro en la dieta, de la pérdida de hierro a través del sangrado o del aumento de las demandas. Hay que recordar que el hierro tiene un componente del hemo. Su deficiencia conduce a una disminución de la síntesis de hemoglobina
y el deterioro consiguiente de esta síntesis va a ser un deterioro de lo que es la provisión de oxígeno a nivel de los diferentes tejidos, ¿verdad? Los valores bajos de hemoglobina y hematocrito van a ser presentes en este tipo de anemia. El hierro, el principal aporte de hierro va a ser en la dieta, ¿verdad? Recordemos que según describen la fisiología del hierro a nivel corporal, se necesita una absorción de 0.5 a 1.5 miligramos en la dieta para reponer cada miligramo perdido en las heces, ¿verdad? Esto va a depender mucho de los tipos de dietas de cada persona. Y bueno, también hay elementos de deficiencia de hierro por sangrados, ¿verdad? Como puede ser el sangrado ginecológico extenso o las hemorragias gastrointestinales producidas por úlceras gastroduodenales, varices esofágicas, sangrados por enfermedad diverticular o pólipos. Entre los sintomatología que la persona puede tener está la fatiga, palpitaciones, debilidad, palidez y taquicardia, que hablamos anteriormente que son mecanismos compensatorios. Como parte del tratamiento de este tipo de anemias está el sulfato ferroso, ¿verdad? El cual puede administrarse por vía oral, por vía intramuscular o vía intravenosa, de acuerdo a las necesidades, requerimientos y la caracterización de cada paciente o cada persona. También vamos a hablar de lo que es la anemia megaloblástica, en la cual hay una síntesis ineficiente de ácidos nucleicos en el glóbulo rojo, lo cual va a ser un crecimiento anormal de eritrocitos. Estos eritrocitos sumamente grandes, una forma poco habitual, van a ser conocidos también como megaloblastos. Estas anemias van a ocurrir principalmente por, como, por dos tipos de deficiencias, ¿verdad? Esta deficiencia va a ser la deficiencia de cobalamina o vitamina B12, la cual va a inferir en lo que llamamos anemia perniciosa, y la deficiencia en los folatos o ácido fólico, lo cual este tipo de anemias surgen por malnutrición, por alcoholismo o por cierto tipo de dietas que infieren un nivel bajo de captación de lo que es vitamina B12 o ácido fólico. También tenemos la anemia plástica, que es una supresión de la función de la médula ósea. Este tipo de supresión de la función va a afectar lo que es la reducción de las tres líneas de producción hematopoyéticas. O sea, va a afectar lo que es la producción de los glóbulos rojos, la producción de los glóbulos blancos y las plaquetas. Va a observarse un reemplazo de la médula ósea por la médula grasa, ¿verdad? También se puede ver la aplasia pura de glóbulos rojos, en que solo se ve una afectada la línea de producción de glóbulos rojos es sumamente rara. Esta anemia se debe a que la médula no puede reponer los glóbulos rojos que se destruyeron y que abandonaron la circulación. Al mismo tiempo, los leucocitos, los neutrófilos y los trombocitos que tienen una vida corta, al haber una deficiencia en la línea de producción, va a hacer que esta anemia muchas veces se torne muy grave. Entre los sintomatología de este tipo de anemia puede estar la debilidad, la fatiga, la palidez, va a haber petequias, que son ese tipo de lesiones que vemos en la fotografía, en la imagen, como puntitos rojos. Puede haber equimosis, ¿verdad? También, lo que llamamos sangrado a nivel nasal, puede sangrado también gingival, ¿verdad? En las encías o en cualquier zona corporal puede haber un sangrado. Esta anemia plástica puede ocurrir por radiación, exposición a sustancias químicas o toxinas, y entre las principales formas de tratamiento de este tipo de anemias está primero lo que es la reposición con terapia transfusional, ¿verdad? Aportarle a través de sangre en transfusiones a la persona dependiendo del grado de hemoglobina y hematocrito que maneje en un cierto periodo analizado por el médico. Y también el trasplante medular, ¿verdad? Cuando hay ya una afuncionalidad de la médula
Y este tipo de trasplante tiene una supervivencia de 70%, según estadísticas. También podemos hablar de la anemia mielotísica, en la cual hay una sustitución en la médula ósea por lesiones tumorales, ¿verdad? Y está muy asociada a lo que son procesos metastásicos del cáncer de mama, pulmón, próstata y tiroides. Y también se va a presentar lo que es la anemia y trombocitopenia. Una anemia que ocurre más que todo por procesos oncológicos. Ahora bien, vamos a hablar también lo que es los trastornos no oncológicos de los leucocitos. Recordando que este tipo de trastornos, vamos a empezar con lo que es la leucopenia. La leucopenia es una disminución absoluta de la cantidad de glóbulos blancos. La forma más común de leucopenia es la neutropenia. El término neutropenia se refiere específicamente a una disminución de los neutrófilos. La neutropenia se define como un recuento de neutrófilos circulantes menor a 100 a 1500 células por unidad de análisis. La reducción de estos granulocitos puede deberse a una producción reducida o inefectiva de neutrófilos o a la eliminación excesiva de neutrófilos en la sangre. Puede ser adquirida o congénita. Cuando es adquirida es porque la granulopoyesis puede deteriorarse como resultado de una variedad de trastornos de la médula como la anemia plástica, la depresión medular, debido a quimioterapia o radioterapia antiplásicas, ¿verdad? O sea, el tratamiento de quimioterapia para el cáncer muchas veces va a destruir también los mecanismos precursores de los glóbulos blancos, ¿verdad? En este caso de los leucos o los neutrófilos. Esto ocasiona que la persona sea más susceptible a las infecciones, y entre la sintomatología que la persona puede presentar está la debilidad, el síndrome febril, escalofríos o lesiones en la piel. Siguiendo con los mecanismos, los trastornos no oncológicos de los leucocitos, vamos a hablar de lo que es la leucocitosis reactiva, en la cual hay un aumento significativo del número de leucocitos como respuesta a procesos inflamatorios. Entre los principales agentes relacionados a la leucocitosis reactiva se habla de lo que es el virus de Epstein-Barr, ¿verdad? Que el cual es lo que es el causante de la mononucleosis infecciosa, ¿verdad? El cual es transmitido principalmente por contacto oral o salida contaminada. Es un virus que penetra en el epitelio nasofaringio, orofaringio, o en las glándulas salivales, y luego se va diseminando lo que es el tejido linfoide, donde puede causar linfadenopatías, ¿verdad? Estas linfadenopatías a la larga pueden generalizarse, ¿verdad? Y puede haber una aparición a nivel sanguíneo de linfocitos atípicos y anticuerpos, los cuales pueden causar una disminución a la larga de lo que es mecanismos de protección inflamatoria. Ahora, hablando de los trastornos neoplásicos, de los leucocitos, vamos a principalmente hablar de los que son los linfomas malignos, ¿verdad? El origen de los trastornos de tipo linfoide se van a ir principalmente en dos grandes grupos por clasificación, pero la Organización Mundial de Salud representa esto en más de 50 tipos, ¿verdad? Como se hace muy grande este análisis, solo para, digamos, para personas que se dedican principalmente a lo que es la parte de oncología, vamos a hablar de lo que es el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin como los dos tipos de procesos neoplásicos de los leucocitos, los cuales van a representar tumores sólidos derivados de células neoplásicas del tejido linfoide y sus precursores, y se encuentra, según las estadísticas epidemiológicas, entre los 10 tipos de cáncer más frecuentes en el mundo. Hablando del linfoma de Hodgkin, vamos a describir que este se encuentra principalmente mediado por la presencia de las células de Red Sternberg. Son un tipo de células especializadas, anormales, que son como el mecanismo de diferenciación que realizan
los médicos. La causa de enfermedad de Hodgkin se desconoce, pero se sospecha que puede empezar con una reacción inflamatoria frente a algún agente infeccioso, podría ser un virus. Eh, estos más que todos apoyaban datos epidemiológicos, ¿verdad? Comienzan como un proceso inflamatorio en un ganglio único y se va diseminando a las células adyacentes. Es común en adultos jóvenes y sus principales tratamientos son la radioterapia y quimioterapia, y las estadísticas epidemiológicas describen una tasa de curación de alrededor del 85%, ¿verdad? Entonces se puede hablar que el pronóstico a corto plazo, cuando se capta al paciente, ¿verdad? Tiende a ser no tan de mal pronóstico. En cambio, cuando hablamos del linfoma no Hodgkin, ¿verdad? Esto es un tipo de linfoma que constituye un grupo heterogéneo de tumores sólidos de las células linfoides, ¿verdad? En la cual va a haber diferenciación neoplásica. Este tipo de células heterogéneas va a reflejar un potencial de transformación maligna en cualquier estadio de diferenciación, principalmente en las células T, en las células B y en los histocitos, ¿verdad? Este tipo de patologías va a tener una caracterización multicéntrica. Se va a diseminar los diferentes tejidos, incluyendo la médula ósea. Eso es una de las diferenciaciones con el linfoma Hodgkin, ¿verdad? Que como hablamos era como focalizado. En cambio como que se va a ir diseminando a lo largo del cuerpo, ¿verdad? Es más frecuente que el linfoma Hodgkin. También entre sus caracterización se habla de un origen viral y tiene una problemática que es asintomático en los primeros estadios. Entonces, eso hace una difícil captación en la persona, porque cuando la persona empieza a tener ya adenopatías o sintomatología, ya está en un estado más avanzado, lo cual hace que el tratamiento no sea tan eficaz, ¿verdad? Y es que puede ser también ese tipo de presentación sintomática ya en niveles avanzados puede ser nodular o difuso, ¿verdad? Puede estar focalizado o puede estar ya diseminado por el organismo. Esto hace que tenga un 55% aproximadamente, algunas estadísticas, de tasa de curación, ¿verdad? Lo cual lo hace poco prometedor en su pronóstico. También vamos a hablar de los trastornos neoplásicos, las leucemias y trastornos mieloproliferativos, los cuales son un tipo de neoplasias malignas de células derivadas de las células madres hematopoyéticas, ¿verdad? Entonces van a afectar esa línea de diferenciación, esa línea de producción eh, de células linfocíticas. También se habla de sangre blanca, ¿verdad? Como un tipo de caracterización. Este tipo de leucemias son neoplasias malignas eh, de las células madres hematopoyéticas y se caracterizan por una sustitución difusa de la médula ósea por células neoplásicas de la serie blanca inmaduras, las cuales no son reguladas. En la mayor parte de esos casos, las leucemias, esas células leucémicas pasan a la sangre, donde se van a observar en gran cantidad. Es por eso que se hace término de sangre blanca, ¿verdad? Eh, este tipo de células va a entrar a torrente sanguíneo y se van a diseminar por todo el cuerpo, ¿verdad? Lo cual hace que puedan infiltrarse no hay lugares de captación de células sanguíneas como el vaso, el hígado, los ganglios linfáticos y otros tejidos. Según datos epidemiológicos, este tipo de leucemias y trastornos son la principal causa de muerte en niños entre 1 y 14 años, y su clasificación se va a dar de acuerdo a la célula predominante y la conducción evolutiva. Leucemias agudas. Vamos a hablar de leucemias agudas como la leucemia linfoblástica, lo cual es muy común en la niñez. Tiene un periodo de incidencia de entre 2 a 4 años y es un grupo verdaderamente joven, ¿verdad? Es común en niños. Principalmente lo que va a afectar son precursores de linfocitos T o E inmaduros. Su principal tratamiento va a ser la quimioterapia y el éxito es del 80%.
pero lamentablemente, como dijimos, como va a haber una mediana de rango, principalmente en la niñez, eh, a pesar de que un 80%, un 85%, un 80-85% de éxito, se dice que en promedio de esos niños, de esos 80% que lograron un éxito, solo el 30 al 40% van a llegar sin afectaciones o compromiso de su vida a la vida adulta. También tenemos la leucemia mieloblástica aguda, que esa sí se encuentra principalmente en el grupo de adultos con incidencia importante, en el grupo entre 60 y 65 años. También pertenece a un grupo heterogéneo de trastornos, los cuales se van a tratar principalmente con quimioterapia. Y también actualmente se tiene tipo de, gracias a la ingeniería genética, ¿verdad? Y a la biomedicina, anticuerpos monoclonales, los cuales tienen una tasa de respuesta del 66% más o menos. Y también, como parte del tratamiento, se puede utilizar lo que es el trasplante de médula ósea, ¿verdad? De acuerdo a cada individuo y a las oportunidades y caracterización propia que el historial médico realice. También tenemos los síndromes mielodisplásicos, ¿verdad? En los cuales la médula ósea va a ser sustituida por células con capacidad de diferenciación ineficaz. Esto hace que todos esos mecanismos precursores de formación de células no sean los idóneos, ¿verdad? Puede haber anemia, infecciones y sangrados. Tiende a ser más frecuente en varones mayores de 50 años y la sobrevida es de 1 a 5 años. Y también de ese tipo de trastornos mielodisplásicos pueden ocurrir como efecto secundario en personas que están recibiendo terapias con quimioterapia, por ejemplo. Ahora en cuanto a los procesos crónicos, tenemos que hablar de la leucemia mieloide crónica, la cual es un proceso maligno. Contrariamente a lo que ocurre con las leucemias agudas, estos procesos comprometen la proliferación de células mieloides y linfoides ya bien diferenciadas, ¿verdad? Actúa sobre células ya maduras, representa el 15% de todas las leucemias observadas en adultos y es un trastorno que predomina principalmente en los grupos etarios entre los 30 y 50 años. También puede afectar a niños y la incidencia, según estadísticas epidemiológicas, es mayor en hombres que en mujeres, ¿verdad? Es una enfermedad linfoproliferativa caracterizada por linfocitosis, linfadenopatía y esplenomegalia, o sea, inflamación del hígado, del vaso. La mayor parte de estos casos, el 95%, se va a producir como consecuencia de la transformación maligna de linfocitos B relativamente maduros que se presentan como incompetentes desde el punto de vista inmunológico. Estas células B leucémicas no responden a la estimulación antígena, por ende las personas con este tipo de leucemia tienen alteraciones en los mecanismos de las globulinas plasmáticas, lo cual aumenta lo que es la morbimortalidad en las personas, ¿verdad? Está asociada también a la presencia de un cromosoma depletado a nivel del cromosoma 22, que también se conoce como el cromosoma Filadelfia. Entre la caracterización de la enfermedad, la persona puede presentar fatiga, debilidad, pérdida de peso. El mecanismo tratamiento es principalmente ha sido a la elección la quimioterapia con hidroxiurea, ¿verdad? La cual durante muchos años ha tenido efectos positivos. Pero ya también a través de los años también hay terapias con lo que es interferón y también con un tipo de agente monoclonal que se llama Gleevec, ¿verdad? Y también ya en la parte de ingeniería genética, ¿verdad? Ingeniería de biomédica, se hace trasplante halogénico de médula ósea o de células madre. También tenemos la leucemia linfocítica crónica, en la cual va a afectar principalmente a personas mayores de 50 años. Este tipo de leucemia va a ocurrir precisamente por la acumulación de linfocitos B no funcionales. Esos linfocitos no se encuentran en una forma no funcional y puede llevar muchos años sin necesidad de tratamiento la persona, inclusive.
Principalmente se trata con quimioterapia, ¿verdad? Con un agente que se llama clarambuxilo. Y también tiene ya desde parte de terapia biomédica y de medicina genética, se trabaja con el CADVAN, que es un tipo de agente monoclonal que también este, ha tenido un éxito satisfactorio. Y también se puede hacer un trasplante alogénico, ¿verdad? Que es esto que hablamos anteriormente, que también se conoce como efecto injerto versus leucemia, ¿verdad? También dentro de todas esas enfermedades, patologías sanguíneas, eh, vamos a tener las desgracias de células plasmáticas, las cuales son caracterizadas por la expansión de un solo clon de plasmocitos productores de inmunoglobulinas. Tienden a ser frecuentes en personas mayores de 60 años. Entre las principales afectaciones vamos a tener lo que son dolor óseo, fracturas patológicas, hipercalcemia, síndrome de hiperviscosidad y amiloidosis, ¿verdad? Entre las principales discrasias de plasmocitos incluyen el mieloma múltiple, el plasmocitoma localizado o mieloma solitario, el linfoma linfoplasmocítico, la amiloidosis primaria o inmunocítica, debido a la producción excesiva de cadenas livianas, y la gamapatía monoclonal de importancia indeterminada, ¿verdad? Esta última caracterizada por la presencia de proteínas M en el suero. El más frecuente de los trastornos de los plasmocitos va a ser el mieloma múltiple, ¿verdad? Que es el más frecuente de todas las discrasias malignas y explica el 1% de los cánceres y 10% de los procesos malignos hematológicos en diferentes tipos de poblaciones. Tiende a tener una edad promedio de 60 a 71 años y su causa se desconoce. Los factores de riesgo que están sugeridos de este tipo de padecimientos son la estimulación inmunitaria crónica, los trastornos autoinmunes, la exposición a radiación ionizante y la exposición a plaguicidas o herbicidas, ¿verdad? Este mieloma se caracteriza por la proliferación de plasmocitos malignos en la médula ósea y lesiones osteolíticas en todo el sistema esquelético. El tratamiento principalmente va a ser la quimioterapia y el trasplante alogénico. También tenemos la histocitosis, que es un grupo heterogéneo de enfermedades de causa desconocida que se van a caracterizar por la proliferación de células del sistema mononuclear fagocítico, ¿verdad? Estas células del sistema fagocítico son las encargadas de absorber virus, bacterias a nivel de las líneas de defensa. La principal tipo de patología de este tipo, hay una serie de diferenciación según esta tabla, va a ser la histocitosis de las células de Langerhans, las cuales están a nivel del páncreas. Tienden a ser trastornos poco comunes, de hecho se encuentran dentro de las enfermedades denominadas como enfermedades raras, y en algunos casos van a producir lo que son esas lesiones a nivel cutáneo conocidas como santomas papulares. Seguidamente vamos a hablar de los trastornos de la hemostasia. Vamos a hablar que la hemostasia es ese proceso de reparación de los vasos sanguíneos para detener lo que son hemorragias, ¿verdad? Va a ocurrir a través de activadores e inhibidores que mantienen la fluidez de la sangre y mecanismos como lo son el vasoespasmo, ¿verdad? Que va a ser ese mecanismo de vasoconstricción en caso de un sangrado, la formación del tapón plaquetario y el mecanismo de coagulación. Principalmente vamos a tener dos tipos de trastornos a nivel de las plaquetas, o trastornos en los que hay una hiperactividad en el trabajo de las mismas y trastornos en los cuales la función de las plaquetas está disminuida. En el caso de aumento de la función de las plaquetas puede ocurrir por los siguientes procesos: por la aterosclerosis, por la diabetes mellitus, el tabaquismo, por el colesterol elevado o un aumento del número de plaquetas. Y también por lo que es la aceleración de la actividad del sistema de coagulación, que ocurre principalmente en el embarazo y el puerperio, en la utilización de anticonceptivos orales, posterior a procedimientos quirúrgicos, por inmovilidad, por también lo que puede ser por la insuficiencia cardíaca congestiva o neoplasias.
todo ese tipo de trastornos lo que nos va a explicar es un aumento significativo en las plaquetas en sangre, ¿verdad? Esas plaquetas excesivas pueden llegar a sitios donde a nivel vascular haya un problema a nivel de un vaso y estos pueden ocasionar lo que se llaman bloqueos, ¿verdad? Este tipo de bloqueos pueden ocasionar una serie de enfermedades, ¿verdad? Como tromboembolismos a nivel periféricos, tromboembolismos a nivel pulmonares, o pueden también explicar lo que es los infartos de miocardio, ¿verdad? Por una obstrucción de una arteria coronaria, o también lo que son los eventos cerebrovasculares por la obstrucción de una de las arterias a nivel cerebral, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de tratamiento de los estados de hipercoagulabilidad? Principalmente los, lo que va a ser los anticoagulantes, ¿verdad? El uso de lo que es aspirina, el uso de lo que es heparina, el uso de lo que es el Clexane, ¿verdad? Ya a nivel más crónico, la persona puede utilizar este, terapias con mecanismos con fármacos orales, ¿verdad? También tenemos lo que es el deterioro de la función plaquetaria, ¿verdad? Cuando no hay suficiente número de plaquetas para que actúen para detener el proceso de hemorragias o demás. Cuando hay un número bajo de plaquetas a nivel sanguíneo, vamos a hablar del plan de trombocitopenia, ¿verdad? Lo cual hace a la persona más riesgosa de desarrollar hemorragias o sangrados excesivos. También tenemos el término trombocitopatía, el cual se refiere al deterioro de la función plaquetaria, el cual puede ser resultado de trastornos congénitos de la herencia o también por defectos adquiridos causados por fármacos, enfermedades o mecanismos de circulación. También el uso de AINES, el uso de aspirina tienden a ser, desde el punto de vista de farmacología, agentes que pueden ocasionar trombocitopatías, ¿verdad? También tenemos los mediados por defectos de la coagulación, ¿verdad? Que pueden ser congénitos, farmacológicos o por enfermedades. Deterioro en la síntesis de factores de coagulación, como el factor 5, 6, 5, 7, 9, 10, 11 y 12. También efectos congénitos que pueden ser explicados por las enfermedades, por ejemplo, hemofilia A, y también por la enfermedad de von Willebrand. Esos son los factores que enfermedades que principalmente afectan la función plaquetaria. Bueno, esta presentación a modo de resumen de los tipos de enfermedades del sistema hematopoyético se basan principalmente en los siguientes autores. Ahí les queda para su revisión. No sin más de agradecer su tiempo y al haber escuchado esta exposición sobre la temática de sangre y órganos hematopoyéticos. Muchas gracias.